Para todos mis amados, muy buenos días, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga junto con sus lindas familias. Y vamos a entrar en materia de una vez, vamos a comenzar con el estudio de la palabra en este día. Y para eso, por favor, quiero pedirles que abran sus Biblias en el pasaje que hemos venido estudiando del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Vamos a seguir con nuestro estudio. Características, rasgos que debemos tener nosotros como cristianos. Dios nos está hablando de lo que tiene que ver con el carácter. Ya estuvimos hablando 4 puntos importantes que tienen que estar dentro de nuestro corazón. Ahora ese carácter se tiene que evidenciar en la parte externa. Lo que el Señor ha venido haciendo con nosotros internamente en nuestro corazón, que nos ha vuelto dependientes de Él, mendigos espirituales, personas que aprendemos a vivir con la sencillez que el Señor nos demanda, de decir, Padre, nosotros dependemos solamente de ti, los mansos, los humildes de corazón. Ya Dios ha venido seguramente procesando nuestro corazón, procesando nuestra vida. Yo espero que a esta altura muchos de los que hemos venido escuchando la palabra de Dios verdaderamente tengamos cambios, mis amados. Este es el propósito central del poder estar haciendo estos estudios para que verdaderamente hagan mella en nuestro corazón, para que verdaderamente nos transforme. Este es el objetivo. Dios, cuando sentó a sus discípulos en aquel monte, el propósito era eso, de cambiarles la vida a través de lo que Él les estaba diciendo. No para que siguieran siendo los mismos que la gente afuera había conocido, sino que la gente supiese que al haber tenido un encuentro con Jesús, que al haberse reunido con Jesús, que al haber escuchado las palabras de Jesús, verdaderamente sus vidas eran cambiadas. Ahora ellos estaban siendo preparados para cumplir la tarea en esta tierra. E igual que ellos, nosotros también cuando venimos a este lugar, escuchamos la palabra de parte de Dios, entonces el Señor lo que espera es que una vez nosotros recibamos la palabra, honestamente, mis amados, tengamos cambios. Si una persona lleva tiempos en la congregación, tiempos en una iglesia cristiana, tiempo escuchando la palabra de Dios y sigue igual, pues me temo que sencillamente pues estamos siendo engañados, está siendo engañada o está siendo engañado porque simplemente eres una religiosa, eres un religioso. Personas que tienen conocimiento, personas que hacen alarde de todo lo que saben, del tiempo que han recibido palabra, pero que siguen iguales, son personas que honestamente son religiosas. Y recuerde que a esos religiosos el Señor siempre fue muy enfático porque no podíamos nosotros ser sepulcros blanqueados, mostrar una fachada acá, pero por fuera ser exactamente las mismas personas o peor. Entonces tenemos que entrar a trabajar en esto. Y vamos a seguir con el estudio del Sermón del Monte, una enseñanza fundamental del Señor Jesucristo para nosotros como discípulos. Versículo 9 de Mateo capítulo 5, aquí viene otra bienaventuranza. Dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es una palabra tremenda, una palabra que nos va a ayudar muchísimo para entender varios conceptos bíblicos. Como ya es costumbre, pues es importante que nosotros nos remitamos a ver los significados en el griego de algunas palabras que están aquí, que son claves, que nos ayudan a poder entender con mayor amplitud lo que el Señor quiere decir. Ya sabemos la palabra bienaventurados, ya sabemos que es una palabra griega, que viene de la palabra makarios, que significa supremamente bendecido, que significa bienaventurado una persona dichosa, una persona gloriosa, una persona que disfruta la bendición recibida. Ese es el bienaventurado. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Ustedes van a ser muy dichosos, van a ser supremamente bendecidos porque van a poder disfrutar la bendición. Ahora, viene otra palabra importante aquí clave que es llamados, llamados. Esta palabra llamados es una palabra del griego kaleo, con K, kaleo, que significa decir en voz alta. También significa invitar. Es usado normalmente cuando uno, digamos, quiere colocar un sobrenombre. Entonces, básicamente, dentro de todas las aplicaciones, tiene variables aplicaciones este texto kaleo, que es llamados, pero sobre todo es la palabra que más, digamos, podríamos destacar aquí, es sobrenombre. Entonces, haciendo una paráfrasis de este pasaje bíblico, podríamos decir que el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos, serán sumamente bendecidos los pacificadores, porque les pondrán por sobrenombre hijos de Dios.
Entonces lo que el Señor les está diciendo es, ustedes van a ser supremamente bendecidos y la gente los va a llamar a ustedes hijos de Dios. Ahora, debemos dejar claro esto, que el solo hecho de buscar o de preferir o de promover la paz no nos hace hijos de Dios. Para que quizás de pronto alguno no se confunda o tenga algún concepto erróneo lo que quiere decir la palabra y tenga una mala interpretación. No quiere decir que porque una persona promueve la paz, entonces es un hijo de Dios. Si alguien lo cree así, está equivocado. ¿Por qué? Porque no porque sea un pacificador, entonces es un hijo de Dios. Debemos tener muy claro, mis amados, que ser hijo de Dios solo puede ser producto del sacrificio de Cristo. No hay otra manera para que una persona pueda llegar a ser hecho hijo de Dios. No por las buenas obras que haga, no por lo buena gente que sea. No. Nada de eso lo puede calificar. Nadie puede decir, yo estoy seguro que fulano de tal, como es tan buena persona, él es un hijo de Dios y se va a ir para el cielo. No. Eso es para que no tengamos de pronto alguna confusión. Porque el texto bíblico nos lo deja muy claro en Juan capítulo 1, a la altura del verso 11. Dice la escritura, en la nueva traducción viviente dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Noten esto, que a los que lo recibieron y a los que creyeron, les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Verso 13 del pasaje de Juan 1 dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. De manera pues, mis amados, que nosotros, la única manera para poder ser hechos hijos de Dios es a través de Cristo Jesús. La palabra clave para entender aquí que no haya ningún lugar a equivocación es la palabra llamados. Pero ¿qué es lo que el Señor cuando le dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir con esta palabra llamados? Quiere decir que como consecuencia de tu fe, como consecuencia de mi fe, tú vas a ejercer la pacificación. Tú te vas a volver un pacificador. Y entonces, como ven tu comportamiento, como ven tu actitud de pacificador, van a decir, verdaderamente, él es un hijo de Dios. Es decir, que la pacificación que nosotros demos, que vamos a estudiarla enseguida, esa pacificación muestra, evidencia que verdaderamente somos hijos de Dios. En otras palabras, podríamos decir que un verdadero hijo de Dios tiene como característica el ser pacificador. Y ahí entonces tenemos que entrar a trabajar, tenemos que entrar a revisar nuestra vida. ¿Hasta qué punto nosotros somos pacificadores? Y esto es lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo en aquel monte. Les estaba diciendo, si ustedes son pacificadores, van a demostrar que verdaderamente son hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? Cuando Jesús dice que vas a ser sumamente feliz o sumamente bendecido como pacificador, ¿qué quiere decir el Señor entonces? La palabra pacificador es una palabra que se traduce del vocablo griego, que es la palabra eironopois. Esa palabra eironopois es pacificador. Esta palabra eironopois se deriva de otro vocablo que es la palabra eirene. Y esta palabra eirene quiere decir paz. Pero a su vez, de esta palabra eirene se deriva otra que es unir. Unir. Entonces, entrelazando todas estas palabras, esta cadena de palabras que están acá, podríamos definir que pacificador es el que propicia la paz, pero entendida como la capacidad de unir o de lograr la unidad, según lo que nos dice el texto original. Ahora, tenemos que comenzar a trasladar eso a nuestra vida. ¿Hasta qué punto nosotros somos los que podemos unir? En otras palabras, ¿hasta qué punto nosotros somos los que ayudamos para lograr esa unidad? Si nosotros lo vemos en un ejemplo clásico, los que tenemos nietos o los que tienen hijos, cuando uno ve que el niño está jugando, uno de los niños está jugando con un carrito, está con un juguete, entonces viene el hermanito a quererle quitar el juguete. Y ustedes saben lo que pasa ahí.
comienza el uno a gritar, comienza el otro a gritar, no, ese carro es mío, no, ese juguete es mío, y a gritar, y eso levantan el techo con los gritos. Entonces viene la mamá. Dice, ¿qué es lo que está pasando acá? No, mamá, que es que este juguete es mío, mi hermano me lo quiere quitar, y bueno, y comienzan, y ustedes saben cómo es el tema. Entonces la mamá dice, no más escándalo, no más gritos, hágame el favor, usted se va para su cuarto y usted se va para su cuarto, no más. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Actuó como pacificadora? ¿Qué creen ustedes? Levanten la mano los que creen que fue pacificadora en ese momento esa mamá. Levanten la mano los que creen que sí. ¿Será que es pacificadora? ¿Será que está cumpliendo con la función de pacificador? ¿Qué fue lo que ella hizo en ese momento? Ella lo que hizo fue separarlos. Pero la pregunta es, ¿los puso en paz? No. Simplemente lo que sucedió acá es que los aquietó. Porque si nosotros miramos el original de la palabra paz, de acuerdo a lo que hemos visto, esa palabra eiro quiere decir unir. Y notan que la mamá no los unió, sino que hizo, los separó y entonces ya dejaron de gritar. Aparentemente hubo un cese de hostilidad. Aparentemente hubo una tranquilidad, por fin. Pero realmente los puso en paz a los niños, no. Porque si los hubiese puesto en paz, entonces ellos hubieran terminado unidos. Vea, hijos, con este juguete ustedes pueden estar los dos, pueden compartirlo, pueden ahí jugar los dos. Al final los niños van a poder quedar contentos y van a estar los dos unidos, tranquilos y con su juguete. Entonces noten, para que vayamos analizando un poco el concepto, la palabra paz es unir. El pacificador es un promotor de la paz. Y ahí nosotros tenemos que jugar un papel importante porque fue una de las tareas, fue una de las encomiendas que el Señor le dejó a sus discípulos. Le dijo, ustedes van a ser muy felices, van a sentir mucho gozo, van a sentir mucha alegría cuando puedan ser pacificadores, cuando sean capaces de unir. Ahora, la pregunta aquí es, cuando Jesús habló con ellos, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A que los uniese en qué? ¿A qué paz? ¿A qué unidad se refería Cristo? Remítanse por favor al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Para ir mirando el papel que nosotros jugamos en esto. Para ir mirando nosotros cómo, ante los ojos de Dios, verdaderamente somos pacificadores. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 7 en adelante, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí se trata de tener paz con Dios. Ahora, ¿será que la gente está peleada con Dios? ¿Será que nosotros estamos peleados con Dios? Y por supuesto que no. Mucha gente va a decir, no, yo no estoy peleado con Dios. Mucha gente que no son cristianos dice, no, yo no estoy, o sea, Dios no es mi enemigo. Pero lo que se les olvida es un pequeño detalle, que el pecado es el que hace enemistad con Dios, el que hace división con Dios. Entonces el pecado los tiene separados de Dios. Ellos dicen, pero yo no he matado a nadie, pero yo no he robado a nadie, yo soy buena persona. Pero hay algo que está en el corazón de ellos que se llama el pecado. Y posiblemente, quizás haya alguien que escuche este mensaje y sabe en esta mañana que hay un pecado que está en su vida y que ese pecado lo tiene separado de Dios. Jesús lo sabía cuando vino a esta tierra. Jesús sabía que la humanidad entera estaba separada de Dios. Sabía que estaba en enemistad con Dios. Y por eso una de las razones por las cuales vino Jesús fue a unir al hombre con Dios. El hombre por sí solo no puede buscar la paz con Dios. Más bien el hombre está muy ocupado en tener paz con las demás personas. Ese es un tipo de paz, pero que no puede lograr nada, que puede estar muy bien con las personas. Y él puede decir, yo estoy muy preocupado y mi énfasis en esta vida es estar bien con todo el mundo, y aparentemente puede estar bien con todo el mundo. Pero una cosa es estar en paz con los hombres y otra cosa es estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios es estar unido a Dios. Ustedes podrían tener la tranquilidad, la seguridad en esta mañana de decir, yo siento que estoy en paz con Dios, yo siento que tengo una conexión perfecta con Dios, yo sé que estoy bien con Dios, yo sé que si hoy fuera mi último día me voy con Dios porque sé que estoy bien con Dios.
Podríamos tener esa paz en el corazón hoy para decir, Señor, estoy completamente preparado, ya mis maletas están listas, si tú quieres venir por mí, pues ven, Señor, yo me quiero ir contigo porque estoy completamente preparado, he arreglado mis cosas, estoy bien con los demás, estoy bien si eres casado con su esposo, con su esposa, estoy bien con mis hijos, tengo saldadas mis deudas, no tengo nadie que me pueda señalar o que me pueda juzgar o que pueda hablar mal de mí, pude haber sido un pecador, pude haber sido un deudor, pero he puesto mi cara y estoy ahí bien, Señor, delante tuyo. Podemos decir que tenemos paz para con Dios en esta mañana. Algunos basan su paz, algunos basan su tranquilidad con el dinero, piensan que el dinero lo compra todo. Y entonces pueden andar en su pecado, pueden andar en su adulterio, pero dicen, yo compro mercado, yo le ayudo al uno, yo le ayudo, y eso me da paz. Y piensan que al suplir ese tipo de cosas externas, están bien con Dios. Y yo creo que me voy para el cielo, yo creo que estoy bien con Dios, porque le he ayudado a muchos, le he ayudado mucho a mis hijos, le he ayudado mucho a la gente. Pero ¿cómo estás con Dios delante de Él? ¿Cómo estás sinceramente? Podemos estar unidos a Dios mientras nosotros vivamos llenos de pecado. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que una persona que esté en pecado puede decir yo estoy en paz con Dios? Y la respuesta absoluta es claro que no. Porque si la persona está en pecado, esa persona no está en paz con Dios. Esa persona, o aún algunos de los que estemos aquí, necesitamos del perdón. Necesitamos del arrepentimiento para tener paz con Dios. Necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Estar en paz con Dios es estar en guerra con el pecado. Quiero que tengas claro ese concepto. Si tú sabes que estás en paz con Dios, tú estás en guerra con el pecado. Tú has rechazado el pecado, tú no aceptas más el pecado en tu vida. Cuando viene el pecado, cuando viene la tentación, tú lo rechazas porque tú no quieres nada con el pecado. Porque tú estás en paz con Dios y quieres mantenerte en esa paz con Dios. Ahora, aquí surge otra pregunta. ¿Cómo logramos entonces estar en paz con Dios? Cuando nosotros estamos limpios de pecado. Una persona que está limpia de pecado está en paz con Dios. En el mensaje anterior, el Señor nos habló de los limpios de corazón. Y ahí está enfatizando el Señor. Los limpios en sus manos. Los que saben que están bien. Que no tienen ningún rencor, ningún resentimiento, ninguna amargura en su corazón. Están tranquilos. Están limpios de todo pecado. Cuando nosotros dejamos el pecado, todo estará bien. Porque la mayor felicidad que una persona puede experimentar en esta tierra es estar en paz con Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, a la altura del verso 7, dijo lo siguiente. Escúchenme porque esta es una carta para los cristianos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Miren esto que es bien importante. Uno de los propósitos de tu vida y de mi vida es estar en comunión unos con otros. Tú puedes revisar tu vida de una manera honesta en esta mañana y puedes decir, sí, yo estoy en comunión con todas las personas. No tengo carga con nadie. A las personas que en algún momento de mi vida los ofendí, ya fui donde ellos, estoy reconciliado. Esto nosotros no podemos esperar hasta última hora. No, ya cuando yo me muera, entonces ahí sí los mando llamar y les pido perdón. No, mis amados. Si nosotros estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este sentido, mis amados, nosotros tenemos que revisar eso. ¿Quieres tener paz? Hay muchas personas que están con zozobra, que están angustiados, que están estresados, que están amargados, que aunque escuchen la palabra de Dios, termina un mensaje como este y siguen con su misma actitud. Y yo quiero decirles, tienes que revisar tu vida porque quizás tienes algo pendiente, algo que pedirle perdón a Dios. Quizás hay algún pecado oculto que tú no le has confesado al Señor y eso te trae amargura, te trae como que un enojo, decíamos la semana anterior, como esa raíz de amargura que contamina a los demás. Un verdadero hijo de Dios es un hijo que está tranquilo, que está feliz, que está gozoso.
Jesucristo es el pacificador por excelencia. Su sacrificio en la cruz es lo único que hace posible que el hombre tenga paz con Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 7, se muestra cómo era que ellos podían de cierta manera estar, entre comillas, en paz con Dios de una manera temporal, haciendo un tipo de sacrificios que al hacer ese sacrificio ellos sentían como que ya su conciencia estaba limpia y que se habían reconciliado con Dios. Dice el versículo 37 de Levítico 7, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Versículo 19, el contexto dice lo siguiente, Levítico 7, 19. La carne que toque alguna cosa inmunda, haciendo referencia a cualquier pecado, no se comerá, al fuego será quemada. Fíjense lo duro, aquí es una parte, digamos, en la sombra, y lo que está hablando es que cualquier cosa que sea inmunda, entiéndase pecado, se irá al fuego. Cuando nosotros nos ponemos de una manera simbólica y decimos, Señor, yo quiero estar delante de ti, yo quiero sacar de mi vida todo pecado. Es como si nosotros le estuviéramos diciendo, Señor, quiero quemar mi vida pasada, todos los designios, los pensamientos de la carne, aquellas cosas que me controlaban, Señor, yo quiero sacarlas de mi vida porque yo quiero estar en paz. Es como si nosotros estuviésemos haciendo ese sacrificio, entre comillas, de decir, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo como estoy viviendo, ya no quiero estar en enemistad con los demás, yo quiero verdaderamente tener una vida en paz, una vida tranquila, Señor. Quita de mí toda carga, quita de mí, Señor, todo resentimiento, todo rencor, toda amargura, Señor, que yo tenga el valor de ir a las personas que he ofendido y poner la cara y decir, por favor, discúlpenme porque yo le he fallado, discúlpenme porque me he aprovechado de usted, discúlpenme porque le saqué esa plata prestada y no se la he devuelto, perdóneme, pero yo tengo la intención de eso, porque cuando nosotros estamos así hay una atadura y no estamos en paz con Dios. Necesitamos hacer ese tipo de cosas para poder ser libres. Toda persona, dice la escritura aquí en el verso 19 en adelante, dice que toda persona limpia podrá comer la carne, pero el verso 20 dice la persona que estando impura coma carne, el sacrificio de paz, el cual es de Jehová, será eliminada del pueblo. Y esto es importante entender algo que en el Antiguo Testamento no lo muestra, pero que nos enseña algunas cosas. Es decir, que si nosotros continuamos viviendo una vida donde decimos que le voy a ofrecer sacrificios a Dios, pero nuestra vida personal, en lo privado, estamos en pecado, esto es abominación delante de Dios, mis amados. Y esto tenemos que revisarlo. Aquí podemos levantar manos santas delante de Dios y nos podemos vestir de cualquier manera y podemos tener un lenguaje muy espiritual y, qué persona tan íntegra, tan espiritual. Pero Dios conoce los corazones de nosotros. Y esto es lo que el Señor está enfatizando a los discípulos. Ustedes tienen que ser pacificadores, ustedes tienen que tener paz, pero tienen que llevar esa paz también para que otras personas estén reconciliadas con Cristo. La función de lo que estoy haciendo en esta mañana de forma puntual es haciendo esa función de pacificador. Que si alguno de los que escuchan el mensaje, que si alguno de los que están aquí en la sala saben que están mal con Dios, les estoy diciendo con todo mi corazón, te tienes que reconciliar con Dios. Tienes que cambiar tu vida, tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que reconciliarte con los demás. Tienes que tener un corazón, una vida de paz. Por eso muchas personas viven enfermas, por eso muchas personas viven amargadas, traen mucho estrés, traen mucha neurosis. ¿Por qué? Porque están tan atosigadas de tantos problemas, de tanta carga que tienen emocional que ya no aguantan y sus niveles de estrés están elevados. Precisamente porque están ahí, porque no han tomado decisión de decir voy a estar en paz con Dios, voy a estar en paz con los demás. Y aquí algo importante, dice que si esas cosas no se dejan, según lo que dice Levítico, el Señor las dejaba fuera del pueblo. Aquí está mostrando algo importante, que si nosotros no sacamos esas cosas inmundas, el Señor sencillamente nos corta del pueblo. Aquí tienes que revisar muy bien esto. Aquí la Biblia nos habla de estar en paz, pero que si alguna persona sabe que está mal, entonces va y se pone a cuentas y regresa nuevamente donde el Señor. Porque Dios nos da la oportunidad de eso, que si alguno estamos mal delante de Él, no es que ya nos descalificó, no es que nos sacó, no, aún tenemos oportunidad de resarcir eso, de remediar eso, de enmendar aquellas cosas que hemos hecho hasta el día de hoy en nuestra vida. Si tú sabes que estás mal con Dios, te tienes que ponerte en amistad con Él.
Si tú sabes que estás mal con alguien, tienes que ir a buscar. Tú no puedes esperar que esa persona venga donde tú estás, porque tú eres el que estás escuchando esta palabra. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Aquí cuando la Biblia habla de la paz, en el hebreo es la palabra shelem. Y esta palabra shelem significa retornar. Y eso es lo que el Señor está hablando en esta mañana. Que retornemos a Él. Que retornemos al sitio donde originalmente Dios nos colocó. Que nos alejamos por causa del pecado. Y el pecado nos ha distanciado de Dios. Pero que podemos regresar a Él. Que podemos unirnos a Él. La raíz de esta palabra shelem es el vocablo shalom. Y esta palabra shalom significa amistoso. Significa tener una relación recíproca. Significa hacer encomiendas. Significa pagar el daño. Pagar el daño. Paga lo que debes. Vende lo que tienes, paga lo que debes y sabe lo que tienes. No vivas de apariencia diciendo, tengo una cantidad de cosas, pero estás debiendo eso. Paga el daño. Esto es importante. Hay daños que no son necesariamente dinero que tú estás debiendo. Hay daños que hicimos con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestros hechos. Y aquí el Señor está diciendo, paga el daño. Ve, pídele perdón a ese hijo. ¿Cuántos años? Hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años o más. Tú heriste a tu hijo, tú marcaste a tu hijo. Y tú nunca le has pedido perdón y tal vez tu hijo toda la vida ha estado con ese resentimiento, ha estado con ese dolor en el corazón. ¿Por qué ahora que tú tienes vida no revisas cuál ha sido el comportamiento con cada uno de tus hijos? Y si sabes que has sido injusto con algún hijo, si tal vez te sobrepasaste en tu autoridad como padre y marcaste el corazón de tu hijo o de tu hija, ¿por qué no vas y pagas el daño? ¿Cómo pagas el daño? Pidiéndole perdón a su hijo. Reconciliémonos, mis amados. Nosotros no sabemos hasta cuánto tiempo estemos en esta tierra. Tenemos algo que es un compañero que está todo el tiempo ahí. Es Jesús el que está con nosotros. Pero también está el momento en que Dios nos llame a su presencia, que no sabemos cuándo sea. Ahora Dios nos está llamando de volver, de reconciliarnos. De aquí, de esta palabra shalem, es que sale una palabra que es muy conocida para nosotros, que es la palabra shalom. Y esa palabra shalom, que es una palabra que escuchamos muy común, significa Dios es mi paz. Dios es mi paz. Es el saludo que los judíos siempre dan. Shalom. Que Dios sea tu paz. Jesucristo vino a morir en la cruz. Ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, porque Él hizo todos los sacrificios. Él es nuestro sacrificio de paz. Por eso la Biblia coloca a Jesús y le da un adjetivo calificativo que dice, Él es el príncipe de paz. Él es Jesús. Jesús vino para que nosotros estuviésemos en paz. Dice Efesios capítulo 2, verso 14, para que por favor vayan por un momento ahí. Efesios 2, 14. Dice la Escritura, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? Del pueblo de Israel y de los gentiles. De los dos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en sus ordenanzas, que es lo que estábamos leyendo ahorita en Levítico, para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la paz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante que vivamos este pasaje. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener paz para con Dios. Paz para con Dios. Ese es el llamado en principio, que estemos en paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si nosotros tuvimos un sinnúmero de bendiciones por la muerte de Jesús, imaginémonos lo que recibiremos ahora que Cristo está vivo.
Decir, Jesús nos promete esa bienaventuranza. Tú vas a sentir, hay algo en tu corazón que comienza a desarrollarse, a sentir, a experimentar cuando tú estás en paz con Dios y cuando estás en paz con los demás. Cuando tú no solamente llegas a este punto, sino que tú dices, yo tengo una labor, yo tengo una tarea. Mis hermanos, es claro que Dios quiere que nosotros tengamos paz con Él. Pero no hay forma, no hay manera que una persona tenga paz si Jesús no está ahí en medio. La única manera, repito y enfatizo en esto, la única manera para que una persona pueda tener paz es que Cristo esté en el corazón. Por eso, la única manera para que un país como el nuestro, como Colombia, tenga paz, es que verdaderamente los corazones de los hombres tengan a Cristo en su corazón. No es ningún acuerdo de paz, por más noveles de paz que se entreguen a un país, a un presidente, eso no trae la paz a un país, y ustedes y yo lo sabemos. La verdadera paz reside, la verdadera paz estriba cuando una persona verdaderamente tiene a Cristo en su corazón. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo sé que muchos de los que están aquí en la sala saben que la única manera para que haya paz es que Cristo esté en los corazones. Por eso el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dijo lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene, dice la Escritura, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Noten, por favor, este verso 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ya nosotros en Cristo estamos reconciliados. Y esto es bien importante, y tú puedes tener esa tranquilidad, puedes tener esa paz, saber que tú estás bien con Dios. ¡Qué bendición! Pero sigue diciendo el versículo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que el Señor en primera instancia, y eso les está hablando Jesús a los discípulos, ahora ustedes están reconciliados conmigo, les decía Jesús. Ahora los voy a mandar a una comisión, los voy a mandar a que ustedes sean reconciliadores, que ustedes sean pacificadores. Es decir, que nosotros tenemos en esta tierra una tarea, y es que nosotros nos tenemos que convertir en esos reconciliadores, en esos pacificadores. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Jesús, levantado como el pan de vida, dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, noten por favor, nos encargó ¿a quién? A nosotros, no a los ángeles, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. De lo anterior que hemos leído, entonces se entiende que un pacificador es un reconciliador. Un pacificador es un embajador que Cristo usa como canal para dar el mensaje de salvación, para que la gente tenga paz para con Dios. Es decir, mis amados, que cuando nosotros guiamos a una persona a los pies de Cristo, somos pacificadores. Y a esos pacificadores se refiere Cristo, a los que unen a los hombres con Dios. El evangelio de la paz es el que une al hombre con Dios. No es un evangelio de la tranquilidad, no es un evangelio de la felicidad, no, es un evangelio que une al hombre con Dios porque está separado por causa del pecado. Y por esa razón lo primero que tiene que mostrarle a la persona es su pecado, saber cuál es su condición y que si sigue en esa condición va a ir a condenación y que se tiene que reconciliar con el Padre. Por eso es que es muy importante, mis amados, que nosotros podamos entender esto, que es un llamado que Dios nos hace en esta mañana para que nosotros podamos ejercer ese ministerio. Ahora, seguramente que cuando tú comienzas a desarrollar la labor, entonces se van a levantar personas en contra, pero tú tienes que tener mucha sabiduría de cómo manejar las situaciones. Seguramente que hay muchas personas que dicen, yo entiendo eso y ahora yo sé que tengo una misión, tengo una tarea y tengo que llevar a mi familia, tengo que llevar a mis padres, tengo que llevar a mis amigos a que se reconcilien con Dios. Porque cuando tú reconcilias a alguien con Dios, estás funcionando como pacificador. Y Dios está diciendo que cuando tú y yo somos pacificadores, hay una bienaventuranza. Vamos a sentirnos gozosos, felices. Vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios.
Aquí hay un regalo muy grande para nosotros. Hay una tarea y una misión, pero también hay una recompensa cuando nosotros cumplimos nuestra labor en esta tierra. De manera pues, mis amados, que una vez escuchado este mensaje, nosotros tenemos que ser pacificadores. Y viene una pregunta: ¿tú eres el pacificador en tu casa? ¿Tú eres el pacificador con tu familia? ¿Incitas a los de tu casa a estar en paz con Dios? Cuando la gente observa tu comportamiento, cuando la gente observa tu testimonio, cuando la gente observa la calidad de vida que estás llevando, ¿eso inspira a los demás a querer reconciliarse con Dios? ¿O por el contrario, desean alejarse de Dios por ver tu forma de vivir? Esto es bien importante que lo podamos entender. Que la gente en su trabajo, en su casa, donde quiera que tú estés, encuentre en tu vida un motivo para reconocer que también necesitan a Cristo. En lugar de que lo sigan rechazando, ellos se sientan atraídos por tu vida, por mi vida, y que nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio, nos convirtamos en reconciliadores, que es la labor que tenemos que cumplir en esta tierra. Para ser pacificadores, primero hay que ser sabios. Un pacificador es constantemente esa persona que desea, anhela que la gente esté reconciliada con Dios. Desea estar todos los días bien con Dios. Aprovecha cualquier oportunidad para predicar este evangelio que el Señor nos está hablando, de poner a las personas en paz con Dios, de presentarse continuamente como testimonio. Y nosotros tenemos que aprovechar cada momento, mis amados, para poder estar llevando esa palabra de reconciliación a los demás. Finalmente dice Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dijo Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos por esta enseñanza. Gracias por tu palabra, Señor. Hay tanta profundidad, Señor, en esto, que tenemos que comenzar esta semana, que tenemos que comenzar este día revisando nuestra vida. Señor, yo oro por aquellas personas que quizás no están en paz contigo, que están aquí en la sala o que escucharán este mensaje, y que tú sabes, Señor, que hay cuentas por arreglar todavía. Señor, yo oro para que ellos puedan estar en paz contigo, que reconozcan su pecado, que reconozcan su maldad, que entiendan que están mal con Dios, y estar mal con Dios les ha quitado esa tranquilidad en sus vidas, y que el primer paso que tienen que hacer es pedirte perdón, Señor, porque a ti en principio fuimos al primer que ofendimos. Pero también, Señor, yo siento que hay personas que necesitan dirigirse a otras personas para pedirles perdón, que no han hecho las cosas de la manera correcta, que no han actuado sabiamente, que hay personas que fruto de lo que han hecho están cargados en su corazón, están ofendidas, Dios. Que si uno pudiese hablar con esas personas y le dijese qué opina de fulano o de fulana de tal, seguramente que sacaría una cantidad de cosas de amargura que hay en los corazones. Una de las cosas importantes que tú nos estás hablando hoy en esto que tiene que ver con la verdadera paz es que nosotros tenemos que ir a aquellas personas que de cierta manera hemos herido, hemos lastimado, y necesitamos ponernos a cuentas. Necesitamos saldar esas deudas que tenemos, que ha quitado la paz, Señor. Ayuda a los padres que estamos aquí, a nosotros como padres, a revisar cuál ha sido nuestro comportamiento con nuestros hijos, y que podamos reunirlos y podamos pedirles perdón a ellos. Ayúdanos a revisar a los que somos aquí casados, a los que tenemos nuestra esposa, que si hemos ofendido a nuestra esposa y hay algo que está por ahí pendiente de hablar, de arreglar, Señor, que podamos estar en paz. El mismo caso sucede con las esposas hacia sus esposos. Que si hay hijos acá
que están mal con sus padres. Por favor, Señor, que tomemos la decisión de ir a nuestros padres y pedirles perdón. Que no esperemos hasta el último momento cuando ellos van a partir de esta tierra para pedirles perdón. Que tengamos paz, que tengamos tranquilidad los unos con los otros. Que si tú sabes que estás mal con algún hermano en la iglesia, porque quizás lo defraudaste, quizás lo engañaste, quizás le mentiste, quizás tomaste algo prestado y no lo devolviste, que puedas devolver eso y puedas pedir perdón, porque eso ha hecho que el testimonio tuyo no sea el mejor. Y así con cualquier persona, con algún familiar, con algún vecino, que podamos estar en paz, Dios. Pero que también podamos cumplir nuestra función como pacificadores. Que seamos esos pacificadores en esta tierra. A eso nos llamó el Señor. Y a ellos, o a nosotros, nos da la promesa de que seremos bienaventurados. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.